Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a este su canal. El día de hoy veremos la función inversa, f de menos 1 de x. Comenzamos. Función inversa. Se expresa como f de menos 1 de x y se lee inversa de f. La función inversa intercambia el dominio y el rango de la función. Vamos a ejemplificar ese concepto. Ejemplo. Si tenemos dos conjuntos, el primer conjunto llamémosle X y un segundo conjunto que lo llamaremos el conjunto Y. En el conjunto X tenemos los elementos menos 2, 1, 3 y 5. Para el conjunto Y tenemos los elementos 1, menos 5, 5 y 9. Los relacionamos los elementos del conjunto X con un elemento del conjunto y tenemos que el 1 se relaciona con el 1, el menos 2 con el menos 5, el 3 lo relacionamos con el 5 y el 5 lo relacionamos con el 9. Ahora volvamos a escribir nuevamente esos dos conjuntos, el conjunto X y el conjunto Y, con los mismos elementos. Para el conjunto X tenemos menos 2, 1, 3 y 5, y para el conjunto Y tenemos 1, menos 5, 5 y 9. Pero ahora vamos a relacionarlos a la inversa. Ahora vamos a seleccionar un elemento en Y y lo vamos a relacionar con X. Entonces vamos a cambiar el sentido de las flechas. El menos 5 lo relacionamos con menos 2, el 1 con el 1, el 5 con 3 y el 9 con 5. Muy bien, podemos observar entonces que en el primer caso el conjunto X era el dominio de la función. Para el segundo caso, el conjunto X va a ser el rango de la función. Para el primer caso, el conjunto Y es el rango de la función y para el segundo caso, el conjunto Y es el dominio de la función. Originalmente, la función es f de x, esa es la función original, que es el primer caso. En el segundo caso, f de menos 1 de x hace referencia a que es la inversa de la función. Entonces invertimos. Por eso decimos que la función inversa intercambia el dominio y el rango de la función. Muy bien, vamos a ejemplificarlo con una ecuación. Evaluar y graficar y es igual a 2x menos 1. Vamos a auxiliarnos de un tabulador, le asignamos valores a x y le damos los valores de menos 2, 1, 3 y 5. Vamos a evaluar la función y vamos a determinar las imágenes de la función. Como la función es y es igual a 2x menos 1, para evaluar el primer valor de x, escribimos f de menos 2, que se lee f evaluado en menos 2, es igual a 2 por x, pero como x vale menos 2, lo reemplazamos y tenemos 2 por menos 2 menos 1. Muy bien, 2 por menos 2 nos quedarían menos 4, menos 1 darían menos 5. Entonces los colocamos en el tabulador. Menos 2 con menos 5. Seguimos. Ahora tenemos f evaluado en 1. Sustituimos en la ecuación 2 por x, pero x vale 1, menos 2. 2 por 1 es a 2, le quitamos 1, nos queda 1. Entonces lo escribimos en el tabulador. Cuando x toma el valor de 1, su imagen es 1. Y así continuamos con f de 3 y con f evaluado en 5. Para 3 su imagen sería 5 y para 5 su imagen sería 9. Y ahí hemos completado las imágenes de lo que viene siendo nuestra función. Ahora esos valores pues se convierten en coordenadas. Menos 2 con menos 5, 1 con 1, 3 con 5 y 5 con 9. Entonces los podemos graficar en un plano cartesiano. Esas coordenadas son puntitos en el plano cartesiano. Si unimos esos puntos, pues vamos a ubicar nuestra gráfica. Y ahí tenemos la gráfica de la función. Ahora, en la tabla, todos los elementos donde está la columna de las x, pues es el dominio de la función. En la gráfica, el dominio de la función está en el eje x. Y podemos constatarlo por los pares ordenados.
el primer elemento de cada par ordenado pues son los elementos de x, menos 2, 1, 3 y 5. Ahora, en el en el tabulador, f de x, que es lo mismo que x, es a lo que corresponde el rango de la función. Y el rango de la función en la gráfica la tenemos en el eje de las y's. Y podemos observar que los pares ordenados es el segundo elemento de cada punto, el menos 5, 1, 5 y 9, que son los mismos que están en el tabulador. Bueno, ahora vamos a determinar la inversa de la función y es igual a 2x menos 1. Vamos a invertir nuestra función. Nuevamente, vamos a ver cuáles son los pasos. Paso número 1, se despeja la variable x. Entonces, reescribimos nuestra función y es igual a 2x menos 1. Vamos, nuestro objetivo es dejar solita a la x, es decir, despejar a la x. El primer elemento que podemos eliminar de ahí viene siendo el menos 1. Como está restando, lo podemos pasar del otro lado de la igualdad con la operación contraria. Si está restando, pasa sumando y quedaría y más 1 es igual a 2x. El 2, como está multiplicando a la x, pasa del otro lado de la igualdad con su operación contraria y que sería la división. Entonces tendríamos y más 1 entre 2 es igual a x. Si invertimos nuestra igualdad, tenemos entonces que x es igual a y más 1 entre 2. Y ahí habremos despejado la variable x en el paso número 1. Paso número 2. Se cambia la variable y por x. Entonces volvemos a reescribir nuestra ecuación. X es igual a y más 1 entre 2. La y la vamos a cambiar por la variable x, quedando x es igual a x más 1 entre 2. Paso número 3. Se expresa en términos de inversa, f de menos 1 de x, quedando de la siguiente forma. F de menos 1 de x es igual a x más 1 entre 2. Y esa es la función inversa. Esa ya sería la inversa de la función que teníamos originalmente. Bueno, vamos a graficar la inversa de la función. La inversa de la función original y es igual a 2x menos 1. Nuevamente nos auxiliamos de un tabulador, le asignamos valores a x, menos 5, 1, 5 y 9. Reescribimos la inversa, que ya la habíamos localizado, f de menos 1 de x es igual a x más 1 entre 2 y empezamos a evaluar la función. Primero vamos a evaluarla en menos 5, entonces reescribimos f de menos 1 en menos 5 es igual, sustituimos la x por menos 5, más 1 entre 2. Menos 5 más 1 nos quedarían menos 4 entre 2. Y 4 entre 2 es a 2 y menos por más es a menos. Nos quedaría entonces menos 2. Escribimos en el tabulador ese resultado, que es la imagen de la función inversa cuando x toma el valor de menos 5. Bueno, continuamos. Ahora vamos a evaluar la función inversa en 1. F de menos 1 en 1 es igual a 1 más 1 entre 2. 1 más 1 quedarían 2 entre 2 y eso equivale a una unidad. Entonces ya tenemos el valor de la función inversa cuando toma la x vale 1, que sería 1. Y así hacemos lo mismo con los demás valores, con 5 y con 9 en la función inversa, obteniendo 3 y 5 respectivamente. Bueno, ahora vamos a graficar esas coordenadas, menos 5 con menos 2, 1 con 1, 5 con 3, 9 con 5. Vamos a graficarlos en el plano cartesiano y vamos a trazar nuestra gráfica uniendo nuestros puntos. Y ahí los tenemos graficados. Entonces, retomando nuestro tabulador, tenemos que el conjunto dominio son todos los elementos de x y en la gráfica también corresponden al eje x. La inversa, las imágenes inversas, en este caso f de menos 1 de x, que es el valor de y, que es el rango de la función, pues tenemos ahí lo que viene siendo en el eje de las y el rango. Y podemos ver que se invirtieron los valores de la función original. Al intercambiar nuestros valores,
pues la gráfica original también cambia de posición. Entonces ahí tenemos graficada la función inversa de la función original y las coordenadas pues quedaron totalmente invertidas a lo que teníamos originalmente. Bueno, en resumen, la función inversa se expresa como f de menos 1 de x y la vamos a leer como inversa de f. La función inversa intercambia el dominio y el rango de la función. Los pasos para obtener la función inversa fueron: número 1, se despeja la variable x. Número 2, se cambia la variable y por la variable x. Y número 3, se expresa en términos de inversa f de menos 1 de x. Y así es como concluimos esta sesión.